¿A quién le hablas, Alitas? No. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Leonardo y yo soy el fundador de CISES, Grupo Internacional en el Mundo. Un poquito de mi historia, yo soy italiano, yo me formé en ingeniería en 2004, comencé ya a trabajar en la Europa con la energía solar. Tenemos experiencia en la Italia, en Romania, en la España, en varios países. En 2009 fue mi primera visita a Brasil, donde yo vi que no tenía mucha energía solar, solamente algunos proyectos pequeños con baterías off-grid. Y allí me veio en mente una idea muy buena, porque en un país tropical como Brasil, así como en México y como todos los países de América Latina, no existían políticas de desarrollo de sistemas solares. Entonces comencé un poquito a estudiar estos países y esperar que en el gobierno comenzasen y programas de incentivo a la energía. En 2013 nos tuvimos el primero incentivo de Brasil con la resolución 482. En 2013 nos comenzamos nuestra aventura en Brasil. En Brasil hasta hoy, con todos los nuestros diferenciales, nuestras cosas, conseguimos desenrolar y colocar en el mercado más de 1.8 gigavatios de sistemas solares. En México comenzamos en 2019 con el propósito siempre de entrar en el mercado para desarrollar las soluciones mejores con mejor costo-beneficio para toda la población, porque en 2022 no puede existir ainda una parte de la población sin energía o con un costo muy, muy alto y muy caro de energía, de un monopolio. Entonces, nuestro foco, nuestro valor, nuestra visión es de democratizar más el acceso a la energía renovable en toda la América Latina. Hoy es un webinar muy especial, es un poco técnico, es mucho, mucho interesante para todos ustedes, porque vamos a explicar un poco sobre el sobredimensionamiento de sistemas solares. El sobredimensionamiento es normal, es una práctica muy común en todo el mundo para optimizar la energía que puede ser producida con un sistema solar, porque más los países más calientes, donde las temperaturas son más altas, nos tenemos más pérdida por causa de la temperatura. Entonces, en un país muy caliente, yo voy a instalar un sistema de 10 kilovatios, utilizando 10 kilovatios exacto de módulo con un inversor de 10 kilovatios. Yo no voy a producir mucha energía. Entonces sería mejor, y vamos a presentar para ustedes, utilizar 12 kilovatios de módulo solar conectados con un inversor de 10 kilovatios. Y vamos a demostrar para ustedes que en estos países calientes como México, donde vamos a lembrar que México tiene una producción y una irradiación, una insolación más alta que Brasil, más alta que la Europa. Eh, Ahí sin que el sobredimensionamiento puede ayudar a ustedes en hacer más rápido el retorno de inversión de tu cliente final, porque nos vamos a tener una producción a más de energía por todo el año. Entonces, por favor, vamos nosotros escuchar nuestro técnico y gerente de tecnología, Saúl Ramos. Yo paso un poquito la palabra ahorita a Gabriel, nuestro gerente comercial. Fue un enorme placer, mucho gusto en poder participar activamente aquí en México juntos con ustedes, porque CISES no es solamente un proveedor de producto, de soluciones, mas también es un proveedor de tecnología. CISES está aquí para apoyar tu trabajo con el cliente final, para te sustentar
técnicamente para te sustentar con los precios, comercial, con el material nuestro que nos vendemos de nuestra bodega con las mejores condiciones posibles. Mas eso es también con el nuestro conocimiento en poder compartir con todos ustedes todo que es de mejor que nos conocemos en el mundo. Entonces, muchas gracias por su presencia. Va a ser un placer, mucho gusto más una vez. Yo paso la palabra a Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por tu participación. Y también quiero agradecer a todos los que están conectados porque sé que durante todos nuestros webinars están pendientes y están participando. Crean que la intención de CISES México es traer temas relevantes, temas importantes, porque conocemos y sabemos que cada uno de los negocios, de los clientes que tenemos, están siempre innovando y se están enfrentando a diferentes tipos de tecnologías, competencias, y es por eso que CISES se preocupa por traer la tecnología, los productos de vanguardia, las mejores marcas para ser competitivos y tener un mejor margen para ganar proyectos, un mejor margen para poder estar innovando diferentes tecnologías, diferentes productos. Sí, CISES está comprometido con todos y con cada uno de ustedes para poder llevar no solamente la tecnología, sino el producto a un mejor precio. Y me gustaría hacer énfasis en el diferencial que CISES tiene, que son los seguros, que están diseñados exclusivamente para nuestro medio fotovoltaico, iniciando por el seguro de riesgos de ingeniería, que es para el plazo, para el tiempo de instalación del sistema, que ustedes cuenten con el respaldo de que si ocurre cualquier situación, cualquier incidente, riesgo de rotura de un panel, de arco, de incendio, de robo, ustedes se sientan protegidos y su patrimonio que tantos años ha costado lograrlo no se ponga en riesgo. Entonces, eso es algo que sí se toma muy en cuenta y pensando en ese tipo de riesgos, les ofrece este seguro de riesgos de ingeniería. Y también tenemos el otro seguro que es de responsabilidad civil, el cual también aplica para este periodo de instalación, durante el cual ustedes, si llega a ocurrir algún incidente contra los bienes o las bienes o personas de nuestro usuario donde estamos haciendo la instalación, pues ustedes cuenten con ese respaldo para hacer frente a cualquier riesgo. Y por último, tenemos el seguro que le llamamos todo riesgo, que este ya es cuando el sistema está puesto en marcha y tiene una cobertura de un año, y la única función es garantizarle a nuestro usuario que su sistema está protegido durante ese primer año. Obvio, tenemos la opción de continuar renovando este seguro, pero le va a proteger contra cualquier incendio, contra robos, contra cualquier falla de los equipos, contra granizo, contra pelotas de golf, cualquier daño que sufra el sistema, por un año va a estar protegido. Este es el único seguro que sí tiene un costo, menos del 1% del valor del equipo por ese año, y los otros dos son completamente gratis, para que, por favor, si tienen alguna duda, nos contacten y con mucho gusto poderles asesorar y darles más detalles y alcances y coberturas de nuestros seguros. Bueno, pues sin más por el momento, voy a darle la palabra al ingeniero Saúl Ramos para que inicie con este webinar, cómo y por qué sobredimensionar un sistema fotovoltaico. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Gabriel y Leonardo, por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy para un tema muy importante, muy influyente para la recuperación de inversión, para la buena producción de energía. Porque realmente cuando compramos un sistema fotovoltaico no estamos comprando equipos, no estamos comprando paneles ni nada, estamos comprando energía, estamos comprando una forma de producir energía con menor costo y entonces es lo que hay que eficientar, hay que garantizar esa energía, ese gasto que se tiene
en las casas, en los negocios, en la industria. Entonces, este es un tema muy interesante que les va a ayudar y saber argumentar de dónde vienen todos estos parámetros, estas variables que hay que considerar, por ejemplo, la temperatura. También está el tema de radiación, pérdida de los equipos, en los conductores. Entonces, todo el contexto, todos los elementos que componen un sistema fotovoltaico. Entonces, vamos a iniciar con esto, empezando por conocer qué es un sistema fotovoltaico. Bueno, a lo que se refiere a un sistema fotovoltaico es un conjunto de elementos, de equipos que ayudan a producir, a transformar la energía del sol, en este caso la luz solar, a energía eléctrica, a energía de corriente directa, y el inversor es el que se encarga de convertir esa corriente directa en corriente alterna, que es en esta parte. Vemos un pequeño diagrama, vemos la planta generadora, que es en realidad los módulos fotovoltaicos, las protecciones debidas con las que debe contar un sistema fotovoltaico, el inversor, los supresores de pico. Entonces, un sistema es un elemento que nos va a ayudar a producir, a lograr un objetivo, en este caso generar energía eléctrica desde una fuente renovable que es la luz solar. ¿Ok? Y bueno, en México también tenemos una política que debemos cumplir, que no hay que perder de vista desde el dimensionamiento, desde la consideración de los equipos. Por ejemplo, en los voltajes que hay que considerar por baja temperatura, eso lo dice en la norma de instalaciones eléctricas que hay que tomar en cuenta para no saturar nuestro equipo, también para proteger el patrimonio de los usuarios, ¿no? Que es lo principal, garantizar la seguridad de todos aquellos que empleen cualquier equipo que nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida. Y bueno, como les comentaba, tenemos variables principales en donde la corriente y el voltaje son perjudicados por ciertas variables. En este caso, la corriente es directamente proporcional a la radiación, cuando el voltaje es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, como vemos aquí en las pequeñas gráficas, que dependiendo de la radiación tenemos cierto nivel de corriente, ¿no? Aquí tenemos 200 watts sobre metro cuadrado, tenemos cierta corriente, y llegando hasta 1000 tenemos otra corriente. Y en cuanto a voltaje, no, porque la radiación es lo que hace, lo que perjudica es directamente la corriente. Sin embargo, en la tensión podemos ver aquí algunas variaciones. Entre menor temperatura tenemos mayor tensión. Y bueno, en esta parte, en la línea azul, podemos ver que estamos a 25 grados, que es el de prueba estándar, y ciertamente tenemos mayor voltaje. Y a mayor temperatura, que son 65 grados, tenemos un voltaje mucho menor, que es más o menos de 43 volts, más o menos. Entonces, es lo que hay que considerar al momento de dimensionar un sistema. Me faltó comentarles, si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto váyanlo escribiendo, o abran su micrófono, siéntanse en la libertad de comentar algo, de preguntar algo, y con gusto lo vamos resolviendo. Y no dejar las dudas hasta el final, y luego al final se nos olvidan, ¿no? Ok, entonces prosiguiendo con nuestro tema, aquí vemos un sistema real que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde, aunque en abril, por ejemplo, tenemos una muy buena radiación y sentimos que, y pensamos también que vamos a tener una muy buena producción de energía, cuando por la temperatura, que al igual que la radiación, aumenta. Y aunque tengamos una muy buena radiación, pero si la temperatura está muy alta también en esas temporadas, obviamente vamos a tener un decrecimiento en la producción. Y aquí en mayo me marca una producción un poco mayor, la temperatura es donde empieza a disminuir y como que se mantiene más o menos en el resto del año, y es donde vemos que la temperatura es parte muy importante para estos temas de dimensionamiento. ¿Ok? Y también desde distintos softwares ustedes también pueden hacer pruebas, sacar datos de las fichas técnicas, entre otros,
En esta parte podemos ver que tenemos variaciones, tenemos deficiencias desde distintos complementos. Adelante, por favor, Eduardo Ferrera. Ok, proseguimos. Creo que por ahí le picaron accidentalmente. ¿Sí me escuchas? Vamos a seguir. Perdón. Adelante, adelante. A ver, en la lámina anterior hablabas de las temperaturas en Tuxtla Gutiérrez y te estás refiriendo a que en marzo tienes una en abril tienes una temperatura mucho mayor que en mayo. Ajá, así es. Y por eso la disminución en la producción. Exacto. Así es. Entonces, si hablamos de temperatura, vamos a hablar también de precipitaciones, de todo lo que engloba, porque realmente el sol es como que el factor principal, el factor primario para que haya variación de climas, haya variación de temperaturas, de precipitación y muchas cosas. Entonces, por eso con una temperatura alta. Pero normalmente Tenemos en mucho Tuxtla mayor Gutiérrez la pérdida. temperatura es mucho mayor en mayo y junio que en marzo. Realmente no, esta muestra se sacó del Meteorológico Nacional y bueno, tenemos los datos de la temperatura y esto es un comportamiento real del monitoreo de un inversor y esa es la producción que presentó, ¿ok? Esto es basándonos directamente en un equipo. Esto es a través de un monitoreo con un equipo. Y es la producción que presentó y la temperatura interna es el que estaba ahí también perjudicando un poco porque no dependemos nada más de la temperatura ambiente, está la temperatura interna del equipo, en este caso del inversor también. Entonces, por ahí si tenían, no sé, alguna falta de mantenimiento, por ejemplo, tal vez en este punto, aparte del calor, tenían ahí acumulado suciedad, la temperatura pudo haber ascendido mucho más y tener mucha más pérdida. Y al momento de un mantenimiento, por ejemplo, recuperar más o menos esa producción. Entonces, también dependemos de muchas cosas como el mantenimiento para tener una buena producción, no solamente de la temperatura directamente como tal. No sé si me expliqué un poco o si lo enredé. A ver si me puede aclarar por aquí. Vamos a continuar. Bueno, en la lámina donde estábamos haciendo unas pruebas igual en distintos softwares como Helioscope, como PVSYST, tuvimos un porcentaje de entre 17 y 19% más o menos de pérdidas. Y como vemos, si sumamos todas estas pérdidas, empezando desde la pérdida por temperatura, que por aquí tenemos, a ver, tengo por acá. A ver, en esta parte tenemos una pérdida del 6.7% nada más por la temperatura. Entonces, al estar sumando todas las pérdidas desde el nivel de irradiancia, que también es un factor en donde todos los módulos son probados en un test estándar, donde hay una radiación de 1000 watts, cuando realmente tenemos unos 700, 800 watts por metro cuadrado siendo muy eficientes. Y entonces esa es la pérdida a comparación de la potencia que nos ofrece un módulo fotovoltaico. También tenemos ciertas calidades de módulos y tenemos pérdidas ya sea en el instante, anualmente. Entonces muchos manejan un estándar del 0.5%, otros del 0.6%. Entonces se va sumando todo y al final obtenemos este porcentaje. Entonces, considerando todo esto y las variaciones de temperatura, de acumulación de polvo, de smog en cualquier ciudad de nuestro país, vamos a tener un promedio más o menos de entre un 20-25% a través de un muestreo, de una proyección en los softwares. Al igual podemos hacerlo manualmente, sacar los datos desde distintas plataformas de gobierno, donde encontremos temas o datos de temperaturas, nivel de contaminación, nivel de precipitación, entre muchas cosas más. Podemos hacer
ese muestreo para poder obtener este porcentaje. Realmente actualmente tenemos ya herramientas que nos hacen este trabajo y pues no nos queda más que aprovecharlas. Y también en Helioscope tuvimos el mismo porcentaje, así que estuvimos corroborando de que realmente fuera cierto y que fuera un poco más asertivo y no depender de un software nada más. Entonces, tenemos otras variables en en pérdidas, como en los conductores, Streambox, en los mismos inversores, en las eficiencias de conversión de DC a AC, y todo esto engloba una pérdida pues realmente significativa y lo que nos va a llevar a que no dimensionemos correctamente nuestro sistema. Ok, por aquí también tenemos algunos coeficientes de temperatura que cualquier ficha técnica de cualquier marca ofrece para tener datos que nos puedan ayudar para hacer una proyección, hacer una simulación de variaciones de ya sea de tensión, de corriente, de la potencia misma, de acuerdo a las pruebas que hicieron en el laboratorio. Okay, entonces aquí tenemos algunos datos que hay que considerar. Lo primero es la potencia. También tenemos el voltaje de circuito abierto. Tenemos también el amperaje o la corriente que hay que tomar en cuenta. Pero realmente los datos para dimensionamiento, para temas de protección, pues tomamos el voltaje de circuito abierto, tomamos la corriente de cortocircuito, la potencia. Y bueno, por aquí no todas las fichas técnicas muestran algo que es la potencia en una escena, en un escenario más real o en una temperatura más que la estándar, que es de 25 grados. Por aquí vemos las potencias que realmente nos pudieran ofrecer nuestros módulos, ya sea por ejemplo, de 445 por temas de temperatura de la celda, pueden descender hasta 330.8 watts. Entonces, muchas veces no lo consideramos, dimensionamos sobre lo que nos da para las pruebas estándares. Entonces, ahí es donde empezamos a tener pérdidas y por lo tanto no vamos a tener una buena proyección, un buen retorno y no vamos a tener datos reales para poder ofrecer y presentar el proyecto. ¿Ok? Bueno, por aquí hay una simulación también a través de una fórmula que tal vez algunos o muchos de ustedes conocen. En este caso se toma la temperatura ambiente, que más o menos es de 30 grados, y más la temperatura de la celda que pudiera alcanzar para poder producir o poder aprovechar una cierta potencia en el área. ¿Ok? Sumándolo, pues la temperatura de la celda asciende a 52.67 grados y al final tenemos una pérdida de un 9.68%, ya casi 10% de la potencia del módulo que estamos comprando. Y al final, uno de 450 viene siendo de 400 watts nada más. Entonces, aquí como vemos el comportamiento de la temperatura y la radiación, pues realmente aquí tenemos poca radiación, aunque tenemos baja temperatura, y en las horas donde tenemos mayor radiación, pues tenemos también altas temperaturas, y es lo que comentaba hace un momento en la proyección de la planta de Tuxtla Gutiérrez, que aunque tenemos mayor radiación, también tenemos mayor temperatura y es lo que causa esta pérdida. Y más aún si no le hemos dado mantenimiento a los sistemas, al inversor principalmente, que es en donde se presenta un 70% de las fallas en un sistema. No es en el módulo, no es en los conductores, nada, es en los inversores, que hay que estar cuidando, hay que estarle dando un mantenimiento continuo. ¿Ok? Entonces ya tenemos este dato, que un módulo de 450 viene siendo uno de 400, tomando en cuenta solo la temperatura, porque también hay que considerar pérdidas globales como los que comentábamos, eficiencias de los equipos, de los inversores, la radiación, las pérdidas óhmicas en los conductores, también tenemos las pérdidas en los Streambox, en las protecciones. Entonces, si todo lo englobamos, tenemos mucha más pérdidas y mucha menor potencia en esta parte de nuestro módulo. ¿Okay? Por aquí tenemos un ejercicio de cómo determinar la potencia real y de las pérdidas que tenemos si no sobredimensionamos, si no tomamos en cuenta
lo que nos ofrece un inversor sobre la capacidad de máxima tensión, de máxima potencia en corriente directa o en el sistema o en la planta fotovoltaica, que son los módulos. Y bueno, por aquí tenemos una pequeña muestra donde el objetivo a generar son 53 kilowatts hora al día. Y bueno, con un sistema de 10 kilowatts, solamente vamos a alcanzar 44 kilowatts hora al día. No estamos cumpliendo con el objetivo, por lo que comentábamos que nuestro retorno de inversión va a ser un poco más alto y pues y va a ser a un plazo mayor, lo que muchas veces nos llegan a reclamar, oye, no me cobraron de más o me cobraron igual, o tú me dijiste que mi recibo me iba a llegar de 0 pesos o del costo fijo nada más que son como 50, 100 pesos, o en este caso hablando de baja tensión, y resulta de que me llegó de 800 pesos o la energía me sigue costando, sigo pagando parte de la energía, pero tú me dijiste que ya no le iba a pagar nada a CFE. Entonces es en esta parte en donde por no considerar las pérdidas, producimos mucho menos de lo que queremos lograr. Y bueno, en la producción al día con un sistema de 12 kilowatts, tenemos una producción de 52.8 kilowatts hora al día, llegándole al objetivo. Y como vemos, es un inversor de 10 kilowatts. En esta parte lo vemos. Entonces, estoy llegándole apenas a la potencia real, tomando en cuenta las pérdidas. Y pues este es el factor de llenado de la potencia ocupada de nuestro sistema, de los módulos fotovoltaicos. Realmente más adelante vamos a ver una pequeña gráfica donde tenemos un efecto llamado clipping y realmente no estamos teniendo ninguna pérdida por este efecto que más adelante vamos a ver. Estamos cubriendo realmente apenas el inversor y es lo que vamos a inyectar a la red para poder cumplir con nuestro objetivo de producción. Y bueno, al año tenemos una pérdida de 3,200 kilowatts hora, convertidos en dinero en un costo de energía más o menos de 3 pesos kilowatt hora. Entonces estamos perdiendo ahí 9,000 pesos, casi 10,000 pesos al año, lo cual representa un 3% del costo de nuestro sistema, el cual nos pudiera ayudar a poder recuperar y ayudar a poder proyectar mejor nuestra recuperación de inversión. Entonces, como podemos ver, con la misma radiación, producimos más teniendo el mismo inversor y como comentaba, no compramos equipos, compramos energía. Entonces, adelante, por favor, Efraín. Adelante, por favor. Ok, vamos a proseguir, creo que no van a participar. De todos modos, vayan escribiendo sus dudas y si gustan lo revisamos de una vez y no podemos comentarlo al final. Proseguimos con la presentación. Bueno, estamos cubriendo aquí solamente la potencia de nuestro inversor y no estamos sobrepasando la capacidad que podemos inyectar a la red. Entonces, estamos dentro de lo que nos da nuestro inversor. No haría falta cambiar ese inversor de 10 kilos a uno de 12, porque realmente no lo necesitamos y no lo vamos a ocupar. No vamos a cubrir esa potencia que necesitamos inyectar a la red, sino que con uno de 10 kilowatts nos ahorramos ese costo del inversor y aumentamos la parte activa que es la generadora de energía, en este caso los paneles. A ver, adelante por favor, Efraín. No te escuchábamos, a ver si te escuchamos ahora. No te escuchamos. Ok, si gustas, escríbenos tus dudas o tu comentario y más adelante lo revisamos, ¿ok? Que no logramos escucharte. Ok, listo. También tenemos ya algunas tecnologías como el Maximum Power Point Tracker, que es el seguidor del punto
de máximo potencia, que es en los inversores. Todos los inversores hoy en día pues, ya cuentan con esta tecnología, haciendo una equivalencia o un equilibrio entre la tensión y la corriente para poder encontrar el punto en donde se tenga menores pérdidas. En este caso, si fuéramos a ver un sistema normal, si no tuviera esta tecnología del MPPT, pues realmente vamos a tener un montón de pérdidas, el cual no podemos compensar en el momento. Por aquí tenemos el comportamiento de la corriente, tenemos la tensión, ¿ok? Y al momento de una sombra, la energía que perdemos es esta parte que estamos viendo, ¿ok? En cambio, cuando tenemos una tecnología, un inversor con esta tecnología, tenemos realmente pérdidas menores, porque en este caso se hace un muestreo de un comportamiento global y de uno local. O sea, hay inversores que cuentan con 1, 2, 3, hasta 10 MPPTs, dependiendo de la potencia de la tecnología, pero al final se hace un muestreo de todos esos MPPTs para tener ya un resultado final, que es un resultado global máximo que pudiera recuperar el inversor al momento de recibir una sombra, al momento de tener alguna anomalía en algún módulo y tratar de buscar el mejor punto en donde pudiera producir la mayor energía. No es lo mismo tener una tensión baja que una corriente baja, porque cuando una tensión baja por temas de temperatura realmente es poco, pero cuando hablamos de radiación, a veces en un día nublado, la corriente de 10, de 11, de 12 amperes nos puede llegar hasta 0.5 amperes, el cual, aunque lo multipliquemos por la tensión, realmente vamos a tener muy poca energía. Entonces, es lo que hace el inversor o esta tecnología, mejor dicho, en buscar el mejor punto de equilibrio y no tener estas grandes pérdidas. ¿Okay? Igual algunas marcas que tienen estas gestiones inteligentes de sombras, aparte del MPPT, son SolarEdge, que le llama Smart Energy, seguramente ustedes también lo conocen, en donde emplean optimizadores comunicados con los inversores para estar haciendo el muestreo, hacer el bypass de los módulos que estén recibiendo alguna sombra, que tengan alguna suciedad, alguna deficiencia que se tenga. Y el ShadeFix de SMA, que también hace lo mismo, pero esto es sin optimizadores, sino que el mismo inversor va sacando el muestreo, va dimensionando la distancia, en qué punto puede estar ese detalle y se va acoplando y va buscando el punto de equilibrio para poder entregar la mayor energía posible. También está el de Fronius, que es el Dynamic Peak Manager, que hace totalmente lo mismo. Busca un punto de equilibrio global, aparte de los MPPTs que tengan en esta parte, porque si hablamos de un MPPT, se puede tener mayor pérdida, pero si hablamos de varias, podemos hacer un muestreo global y hacer un equilibrio entre los MPPTs que se tengan. ¿Okay? Entonces, hay tecnologías en varios inversores que compensan esto, pero realmente el aumento de la eficiencia es poca. Entonces, siempre necesitamos considerar las pérdidas correspondientes que comentábamos. Una explicación más clara del MPPT es que lo que hace el inversor, como en esa parte, es como si tuviera una válvula para estar regulando la fuerza que tenemos aquí, en la parte del tanque, para poder regular este caudal. ¿Ok? Hay que estar regulando la fuerza para poder, o el tamaño del ducto, en este caso, es lo que hace el MPPT. Está regulando para tener una cierta salida y no tener las pérdidas que se habían proyectado o las pérdidas que no se habían considerado. ¿Ok? Y como nos comentaba también Leonardo, en todo el mundo es muy normal hacer sobredimensionamientos. En todos los proyectos se hacen sobredimensionamientos. No es nada nuevo. Y bueno, en este caso, en la India, un muestreo que se hizo que los sobredimensionamientos que se hacen
son de entre 11 y 20% en cualquier tipo de sistema. Y bueno, en donde se ve más el sobredimensionamiento, que en todas las plantas, un 31% de todas las plantas que hay en la India están sobredimensionados entre un 11 y 20% por lo mismo. Y bueno, las variables que se toman en cuenta son desde la irradiación, la temperatura del sitio, disponibilidad del espacio, capacidad del inversor, regulación local. Son estos los principales datos o las limitantes que hay que tomar en cuenta para poder determinar qué tipo de sistema necesitamos, hasta cuánto necesitamos sobredimensionar. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos ya una gráfica que nos representa el sobredimensionamiento. ¿Ok? Normalmente el performance ratio que se deja en un sistema fotovoltaico es del 80%, que quiere decir que es la energía que estoy produciendo y que estoy proyectando. Es un promedio entre estos dos, mejor dicho, una división para poder obtener este porcentaje. Un performance ratio mayor a 80, al 80% es lo mejor. Menor, estamos hablando de que no estamos cumpliendo con lo que habíamos previsto con nuestro sistema, que quiere decir que no consideramos las pérdidas que pueden presentarse en ese momento. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo que tenemos aquí es emplear un inversor de 12 kilowatts en un generador de 15 kilowatts y no un inversor de 15. ¿Ok? Realmente hay algunos inversores que dependiendo del MPPT, hay unos que traen un solo MPPT, a veces son más económicos porque realmente es un componente menos en el inversor. Y lo que hace es que si vamos a instalar en techos de doble agua o que tenga diferentes orientaciones, diferentes espacios, ese inversor de un solo MPPT no nos va a servir. Necesitamos un inversor que tenga mínimo 2 MPPT si tenemos dos diferentes tipos de orientaciones o si tenemos alguno que le toca mayor sombra en cierta hora del día, ya sea en la mañana, en la tarde. Entonces, un inversor de un solo MPPT no nos serviría, tendríamos mayor pérdida. Entonces, algunas veces también hay que analizar cuántos MPPTs necesitamos, si nos cubre un inversor menor y si estamos dentro de los parámetros máximos como de tensión de entrada, corriente máxima de entrada del inversor. Entonces, por eso es la recomendación que empleen equipos que realmente vaya a cumplir con las expectativas que se tienen en ese sitio y no depender tanto de las condiciones climatológicas cuando lo podemos solventar con la tecnología. ¿Ok? En esta gráfica tenemos una parte donde tenemos un dimensionamiento realmente justo en esta parte. Y bueno, es la energía que produciríamos en un día, ¿ok? Desde 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, ¿ok? Pero si con ese mismo inversor, aquí un ejemplo de 1 megawatt en AC, que es la salida, lo sobredimensionamos, vamos a tener mucha más energía, pero también tenemos un límite en cuanto a la salida de los inversores, que es en esta parte. Y la parte naranja se le llama clipping, que es la energía que no se está acoplando, que no se está inyectando, que no se está aprovechando. También hay que hacer un muestreo, una proyección de cuánto realmente en el día vamos a estar perdiendo por una cierta área, por cierto número de módulos, por la potencia que estemos empleando y ver de que sea mucho menor que lo que vamos a lograr generar en el día. O sea que voy a empezar a generar mayor energía en una máxima potencia más temprano. Si vemos esta parte blanca, entonces la máxima potencia solo lo aprovecha como una hora nada más y pues realmente eso no nos sirve de nada, no estamos aprovechando la máxima radiación que hay en el día. Entonces lo que hay que hacer es sobredimensionar a través de las pérdidas con esos datos para poder obtener ese trabajo más eficiente de nuestro sistema. ¿Ok? Y bueno, entonces hay que hacer este balance entre sobredimensionamiento y el clipping que se vaya a tener para poder obtener una mayor producción de energía. Y es aprovechar en esta parte las horas en donde se tienen mayor radiación. A través de los estudios, de las pruebas que se hicieron en diferentes softwares,
e incluso uno que maneja CISES también, que es CISES Advanced, se tuvo un resultado que les comentaba que el sobredimensionamiento más o menos ronda entre un 20 y 25% para lograr la energía que hemos proyectado producir con nuestro sistema. Entonces, por ahí anda el promedio, pero realmente se necesita hacer un estudio porque no todos los sitios son iguales. Dependemos de sombras, del nivel de precipitación, del nivel de humedad, de la radiación, del clima. Entonces, hay que hacer esa prueba, esa proyección por cada sitio en donde se vaya a instalar. ¿Ok? Algunos datos que hay que considerar desde el inversor para poder sobredimensionar es cuánto voy a tener de salida AC. En este caso son 25 kilowatts. Bueno, dependemos de los kVAs porque también está el tema del factor de potencia para poder obtener una cierta salida. También hay que evaluar que es otra variable para poder sacar la potencia real de salida que vayamos a tener. Pero en el tema de corriente directa, es muy importante tomar el voltaje máximo admitido por ese inversor y el voltaje en donde se encuentre el rango del MPPT que acabamos de comentar, que es aprovechar el punto de máxima potencia en el día. Y lo vemos en esta parte, que es de 480 a 850 volts. Es el punto intermedio en donde el inversor trabaja de forma eficiente. También muchas veces nos han preguntado de que, oye, mi inversor va a prender con 2 paneles, con 3 paneles o con 5. Puede que prenda, pero realmente el inversor va a hacer más esfuerzo, va a sobrecalentar el inversor y no va a aprovechar la potencia para el que está diseñado. Y no vamos a tener la misma eficiencia en un rango de voltaje abajo de los que están clasificados en el MPPT, que es de 480 volts a 850, y vamos a tener más pérdidas. Si hacemos un balance, vamos a tener más pérdidas si nuestro voltaje o nuestra tensión de nuestro string se encuentra por debajo de estos 480. Pudiéramos dimensionar un poco más estos, sobredimensionar, mejor dicho, los 850, podemos tener unos 900 volts. También hay que considerar la temperatura más baja que se tenga en el sitio, pero el trabajo del MPPT va a llegar hasta 850. También se tiene el número de entradas, el amperaje que soporta como máximo el inversor. Entonces, también es otra limitante si el módulo que estamos empleando o si vamos a realizar conexiones en paralelo estén dentro del rango de lo que nos especifica el inversor. Entonces, esos son los principales datos. También si vamos a tomar la pérdida, cuándo vamos a perder o qué eficiencia tiene nuestro inversor de conversión de corriente directa a corriente alterna. ¿No? Normalmente el promedio anda entre 94 y 97% de eficiencia. Entonces es otro dato importante que hay que tomar para considerarlo en las pérdidas. También si tenemos una operación a cierta temperatura, el inversor empieza a descender su producción, su inyección a la red. Entonces, es otro dato que hay que tomar, otro parámetro para poder obtener un muestreo final. ¿Okay? Aquí tenemos los datos del inversor, de los que comentaba. Y bueno, hay una fórmula que también dan los fabricantes de inversores para poder obtener a qué tensión máxima o mínima vamos a tener dependiendo de la temperatura en el sitio. Realmente es la temperatura de la celda. ¿Ok? En este caso, realizando una pequeña operación, bueno, tenemos como máximo en un 16 strings de módulos de 450, que vamos a llegar a 751.84 volts, hablando de una temperatura de 40 grados. Pero realmente en México alcanzamos temperaturas de hasta 70 grados en las celdas, entonces vamos a tener mucha menor tensión. Entonces es otro punto que hay que considerar. O si tenemos una temperatura muy baja, por ejemplo, a menos 5 grados, vamos a tener mayor tensión. En lugar de 751, vamos a tener 800 volts y estamos muy cerca ya del límite. Entonces, por eso es importante tomar esto en cuenta también.
Y otra fuente u otra base que tenemos y viendo un poco de los factores que se manejan en la tabla de la NOM, es mejor tomar los factores de la NOM que hacer esta fórmula, porque aquí estamos exagerando un poco y eso es mejor para el tema de protecciones. Además es la norma, porque si estamos fuera de norma y si sucede algún incidente o algo, entonces no nos van a responder fácilmente. Entonces, por eso también les recomendaría tomar estos factores de corrección. Que dependiendo de la temperatura más baja en el sitio donde vayan a instalar, toman ese factor de corrección. ¿Okay? En esta parte se hizo la operación tomando el factor de 1.1, que estamos hablando de una temperatura de entre 0 a 4 grados como mínimo. ¿Ok? Y la tensión que se va a atender es de 917 si llegáramos a esta temperatura. Estamos dentro de los 1000 volts que nos permite nuestro inversor. Aunque tengamos 917 volts, el inversor va a trabajar a 850 para poder obtener el mejor rendimiento del inversor. ¿Ok? Bueno, haciendo aquí un poco el sobredimensionamiento de la potencia que necesitamos, por aquí, empleando módulos de 450 watts, tendríamos que instalar 67 módulos acomodados de tal manera que estén equilibradas, que también tomando en cuenta los MPPTs, en cada MPPT, si tenemos 2 strings, esos 2 strings deben tener el mismo número de módulos, del mismo modelo, con la misma tensión y todo. ¿Ok? Y si vamos a instalar uno diferente o ya sea en modelo o en cantidad, debe ir a fuerza a otro MPPT para no crear una diferencia entre los strings si sucediera alguna falla. ¿Ok? Y la corriente máxima que me permite el inversor es de 45 amperes por cada MPPT. ¿Ok? Divididos entre 2, más o menos tenemos ahí unos 22.5, pero realmente para el dimensionamiento tomamos del módulo la corriente de cortocircuito, que son 11.37 multiplicados por 1.25, consideraríamos 14.22 de corriente de entrada, pero seguimos estando dentro de los 20 amperes que nos da cada string de capacidad en nuestro inversor. ¿Ok? No, estas son las consideraciones que hay que tomar también para no sobredimensionar mal nuestro sistema. También hay que tener límites, consideraciones para no tener fallas que pudiera ocasionar un sobredimensionamiento. También hay que estar muy consciente de todo esto. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Vamos a leer algunas dudas que tengan. A ver, por aquí tenemos el contacto de los seguros, que lo pasen a Next Slide, medios, por favor. Ok, por aquí tenemos el número de contacto, al correo también si requieren de más información. Este es el correo del que están pidiendo y a nuestra página, que es... Y bueno, este es el teléfono en donde les pueden atender con todo gusto para cualquier duda, cualquier requisición, con todo gusto, ya sean dudas técnicas, dudas sobre precios, existencias, seguros, lo que gusten, estamos totalmente abiertos, estamos para servirles. ¿Ok? Ok, por aquí está el contacto, Jorge Perrusquia. A ver, ya lo compartió Marketing también. A ver, vamos a buscar dudas. Ok, Virgilio Sevilla. De manera general, ¿cuál es el porcentaje que se puede sobredimensionar sobre la potencia de un inversor? Ok, por aquí, bueno, a través de la experiencia hemos visto que un inversor más o menos se puede sobredimensionar en esos porcentajes también entre un 20 y 25%. A nivel global, desde los fabricantes, esto también lo tienen considerado, pero no es algo como definitivo. No voy a sobredimensionar a ciegas mi inversor. Le voy a meter 20% más, 25% más, si no tengo los detalles, cuánto tengo de entrada máxima en la tensión, en la corriente del inversor. A veces por la tensión de los paneles, por ejemplo, o de la corriente, no puedo conectar más en potencia de corriente directa o de módulos, aunque
yo sepa que mi inversor puedo dimensionarlo un 20%, un 25% más. Dependo también de los parámetros de los equipos. ¿Ok? Ok, a ver, Efraín. Ok, Efraín nos pregunta. Mi duda es sobre el sobredimensionamiento de los módulos y el topado nominal del inversor. Ok, aquí normalmente el topado sucede cuando no consideramos la radiación y la capacidad que hay del inversor y de los paneles. Por ejemplo, en el ejemplo habíamos visto de que un inversor era de 10 kilos y aunque lo sobredimensionamos, no estábamos alcanzando realmente la capacidad real del inversor por la disminución de la potencia que vimos en una fórmula anterior. Entonces, dependemos también de las condiciones ambientales, de las pérdidas que tengamos para poder sobrepasar y llegar al clipping que decíamos. Hay inversores que se pueden sobredimensionar más, hay incluso unos que se pueden sobredimensionar hasta un 50% más. A ver, adelante, por favor, Efraín, a ver si te escuchamos ahora. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, por favor. Perfecto. Sí, retomando esa pregunta, lo que pasa es que yo haciendo un análisis dentro de la plataforma CISES, Lab de CISES, estaba haciendo un dimensionamiento de un sistema de 7.5 kilowatts. Ok. Nada más ahí me arrojaban los datos sobre, no sé si por la existencia me arrojaban los datos de potencia pico de los paneles, sí me pasaban hasta 8.1, si mal no recuerdo, kilowatts, pero Ok. el inversor me elegía siempre uno de 6 kilowatts. Entonces, yo lo que entiendo, ingeniero, lo que usted está diciendo es que aquí siempre es recomendable que si necesito una potencia por hora, no sé, de 10 kilowatts, como lo mencionamos, es tener al menos el 20% de esa potencia del inversor. Si es de 10 kilowatts, pues meterle 12 kilowatts de potencia de módulos. Así es, A siempre y cosa cuando contraria, perdón, a cosa contraria, a lo que yo entiendo de la plataforma que me está haciendo es que si le meto más de los módulos, más potencia de los módulos, pero el inversor me lo está bajando incluso a 6 kilowatts de los 7.5 que yo nominalmente necesito. Es lo que ahí me causó un poquito de problemática. Ok, aquí te paso a Leonardo, que él es también el que influyó, el que colaboró para la elaboración, para el armado de la plataforma y todo. Ok. Gracias. Me coloca, por favor, naquela. Un segundito, Efraín, que yo estoy abriendo una página para hacer un comentario general. Sí, gracias. Adelante. Vamos a recapitular y responder un poquito a esa cuestión. Aquí en esa imagen nós podemos ver o nível de radiação global, ok, del planeta Tierra, donde nós vemos que México tiene una irradiación mejor, por ejemplo, que Brasil, mejor que muchos otros lugares como Europa, como Asia, etc. Sabemos que el lugar más productivo donde tenemos la más irradiación del planeta es el Chile. Chile tiene aquellos grandes sistemas en el desierto de Atacama, muy, muy grande de 300 megavatios y todo. Por ejemplo, en Chile, con la radiación que está, es la temperatura que llegan los módulos fotovoltaicos. Ahí tenemos una percentual de sobredimensionamiento hasta del 40-45%.
si tenemos en cuenta la tecnología cristalina de módulos. Mas en Chile, por ejemplo, nos tenemos un uso muy grande de filme fino, tipo First Solar, donde nos tenemos una coeficiente de pérdida por temperatura menor que la tecnología cristalina. Si vamos a verificar ahorita, se me coloca, por favor, aquella del... perfecto. Aquí nos tenemos la radiación global media en kilowatt-hora por metro cuadrado de México, ¿ok? Donde no tenemos muchísimas variación. Tenemos entre 4.5 y un 5.8 más o menos. Es una de las mejor que tenemos en la América Latina. Perfecto. El panel solar, el monocristalino, policristalino, los paneles que se venden en México, tienen, como Saúl habló, los coeficientes de temperatura. ¿Por qué? Cuando nos pegamos en la ficha técnica de un módulo, nos tenemos el dado, por ejemplo, de 450 vatios. Mas este dato es en laboratorio. ¿O qué significa? Nos tenemos una radiación de 800 watts por metro cuadrado con una temperatura de célula de 25. Esto en el mundo real no existe. Tiene un otro dato en el panel, en la ficha del panel solar, que es el NOCT. ¿O qué es el NOCT? Es la Nominal Operation Temperature, que la misma radiación de STC. Entonces, no es verdad que es 25 grados la temperatura de célula cuando tiene la radiación de 800, mas es de 46. Entonces, acima de 25 grados, nos tenemos las pierdas de 0.35% por cada grado acima de 25 grados de célula. Cuando nos consideramos, por ejemplo, esta radiación en México, la radiación es directamente proporcional a la temperatura de la célula, es de influencia también de la temperatura ambiente. Imagina 30 grados de temperatura ambiente con 5 kilowatt-hora por metro cuadrado de radiación directa en el panel, sin nubes, sin nada. La temperatura de la célula llega hasta 70 grados. Significa una pérdida de 24% de potencia por causa de la disminución de la tensión. La corriente más o menos permanece igual, mas es la tensión que disminuye. Entonces la potencia, que es la multiplicación de tensión con la corriente, disminuye. ¿Ok? Ok. Esto significa, que no sabemos cómo funciona un inversor, un sistema solar. El inversor, él tiene la famosa faixa de tensión de MPPT. Significa que en aquella faixa de tensión de funcionamiento, la eficiencia de mi equipo es la máxima. Mas quando eu salgo desta faixa de MPPT, a minha eficiência de conversão não é a eficiência máxima. Então, já estou perdendo mais por causa de perda de conversões. E isto quando acontece del momento del ligamiento de la primera parte de la mañana hasta al desligamiento de la última parte de la tarde. Entonces, en las primeras horas y en las últimas horas de funcionamiento, yo, si no tengo un dimensionamiento correcto, ya siento también el efecto de la disminución de tensión del módulo y yo voy a perder dinero, plata y transformación. Entonces, generalmente, yo pedí para Saúl demostrar para usted que ya conocemos los cálculos de México, entre 20 y 25% es normal cualquier lugar de México. Siempre es para hacer este sobredimensionamiento, porque en este caso de 20 a 25 no vamos a tener el clipping. Non vamos llegar, por ejemplo, a mediodía, cuando mi generador
pode puxar uma potência superior à saída do inversor. Isto é estúpido, porque eu estaria limitando, porque se tenho um inversor que solamente dá 10 kW de saída em corrente alternada, se eu coloco 200 kW em corrente contínua, claro que não funciona, vai me limitar a minha potência a 10. Mas se nós colocamos 12, 13 kW num inversor de 10 kW, isto funciona em México, ok? O clipping ou é zero ou é poquito. Los inversores de comercio, como Saúl mostró, por ejemplo, este de CPS, que tiene la salida de 25, él acepta hasta 35, 34, 37 kilowatts de potencia de entrada. Isto é mais que el 30%. Mas é para aqueles lugares donde tiene más radiación y más temperatura de célula de México. Es siempre hacer el dimensionamiento. La plataforma de CISES ya contempla, por ejemplo, la optimización, que no es el sobredimensionamiento de 20, 28 hasta 30, mas que da el mínimo clipping, mas con máxima aprovecho de la potencia nominal de salida del inversor, especialmente en las primeras, en las últimas partes del día, que son las partes donde yo posso tener un funcionamiento ya diferente de lo MPPT del inversor. Esta es la causa principal del sobredimensionamiento. No sé, Efraín, se me explicó, si usted quiere hablar otras cosas. Sí, esa parte sí entiendo, sobre la parte de sobredimensionamiento, tomando en cuenta las especificaciones en este caso de México. Nada más que todavía lo que no me queda muy claro es que entonces si yo, por ejemplo, en la plataforma, como les comentaba, haciendo el dimensionamiento de un sistema de 7.5 kilowatts, en módulos sí me agrega, me parece, no sé si recuerdo 16 o 17 de 450 que son alrededor de 8.1 kilowatts. Es donde me está dando el dimensionamiento. No sé si sea el 20 o el 25%, en eso me queda claro. Lo que no me queda claro más o menos ya el sistema concilla aquel sobredimensionamiento, mas nada impide para usted también manualmente adicionar o retirar algún módulo, porque el sistema puede recibir el tu input también. Efraín, vamos a lembrar una cosa. Las perdas no son solamente causa de la temperatura de la irradiación. Como Saúl habló, nos tenemos que considerar, por ejemplo, la pérdida de mismatching. Mismatching, ¿qué es? No sabemos que en la construcción de paneles solares no existen en el planeta Tierra dos paneles que tienen la misma potencia, mismo voltaje, mismo corriente. Nos tenemos que cada módulo, al final de la línea de producción, cuando hace el flash test, no sabemos que tienen paneles de la misma línea de producción de 450, 440, 445. La clasificación es siempre después del test de la línea de producción. Entonces, nos tenemos que considerar un 2% también de pérdida de mismatching, porque no sabemos que en la serie eléctrica es el panel con la prestación inferior que manda y comanda toda la línea de paneles. Yo puedo tener 10 paneles de 450, mas si yo coloco en la misma string un panel de 440, toda la string produce 440. Conforme el módulo de menor. Entonces, nos tenemos 2% más o menos de mismatching, las pierdas de sombreamiento, las pierdas de temperatura, las pierdas de radiación, las pierdas de la suciera también. Todas estas cosas llegan a más
quase um 30%. Então, um sobredimensionamento, tendo em conta todas estas perdas, podemos fazer um sobredimensionamento hasta 30%. Nós já consideramos vários fatores externos, não somente de potência, de perdas de temperatura e disso. Entonces, Sí, sí, en esa parte sí no tengo problema de todos los parámetros. Más bien, nada más, mi pregunta es enfocada al inversor, que es la potencia de salida nominal. En este sí, caso, yo lo comenté al el ejecutivo de ventas, que le dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo un sistema 7.5 y la plataforma me está dando un inversor de 6. Entonces, yo lo que yo comprendo es que aunque sobredimensione 20% mi inversor, nominal no me va a dar más allá de 6. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo que verificar con el agente de ventas que me busque otro inversor que me cubra al menos los no, 7.5? yo colocaría el mismo que la plataforma te da. En el caso más contrario, vamos a tener un clipping de un 2%, mas en la máxima parte nos tenemos un gano mejor. Yo no colocaría un inversor menor. Esto porque la plataforma hecha con la radiación, el cálculo meteorológico de México. Nos tenemos la misma en Brasil y tenemos todo el monitoreo de todas las situaciones en Brasil. Entonces, más o menos comparamos con lo que nos hacemos en los últimos 8 años en Brasil. Nuestro algoritmo fue un poquito más optimizado para tener los parámetros de México. Entonces, concordo com você que nós temos 6 e 7.5, e 1.5 é mais de 20%, mas eu não vejo nenhum problema em fazer este dimensionamento que a plataforma te sugere. Ok, gracias. Por nada, estou à disposição de qualquer outra coisa que pergunta de vocês, tá? Muchas gracias, Leonardo. Por aquí tenemos una pregunta de Fernando Ibarra. Y la pregunta dice, ¿cuál es lo máximo recomendable sobredimensionar un inversor o microinversor? ¿Es redituable sobredimensionar hasta un 50%? Ok, en esta parte recomendable más o menos el mismo porcentaje. Cuando tenemos un 50% de sobredimensionamiento, ahí es donde vamos a causar el famoso clipping, que es en esta parte. Y también nos arriesgamos a no aprovechar la energía que estamos produciendo de más y solamente vamos a llegar hasta el tope del inversor, que para cumplir con este tope o con una producción eficiente es más o menos entre un 20-25%. Lo que sí se va a lograr es que puede que se logre 1 hora más, 2 horas más también de producción más temprano, pero realmente la energía que vamos a perder de más es mucho más de lo que podemos considerar aceptable. Entonces, para este sobredimensionamiento, lo redituable es más o menos de lo que estamos hablando, un 20-25%. Espero haber respondido la duda, si no, por ahí me comenta, por favor. A ver, aquí en el chat tenemos alguna otra duda. A ver, Jorge Parrilla. Si se tiene un inversor con 8 MPPT y 16 strings, todos los strings de cada MPPT tienen que tener el mismo valor de voltaje. No. Cuando tenemos varios MPPTs, cada MPPT puede tener diferentes valores de tensión, pero en donde no es en los strings que hay dentro de esos MPPTs. Por ejemplo, si en el MPPT tengo una capacidad para 5 strings, por ejemplo, en esos 5 strings de ese MPPT1, mi tensión, mi modelo de módulos, todo debe estar totalmente equilibrado. Todo debe ser igual para no crear un desbalance dentro de ese MPPT, y si hay alguna falla dentro de los strings que hay dentro de ese MPPT, no perjudique al string que está fallando. La corriente no se fugue al string que esté presentando algún problema. Entonces,
es dentro de cada MPPT, pero entre MPPTs puedes manejar diferentes tensiones. ¿Ok? Y ok, la otra pregunta es, ¿se pueden tener diferentes voltajes siempre y cuando se cumpla con el límite del MPPT? Ok, sí se puede, como comento, en cada MPPT y de preferencia que estén dentro del rango de máxima potencia del inversor para tener una buena producción. O sea, aproveche al máximo la eficiencia del inversor. Otra pregunta de parte de Miguel Rodríguez dice, si se requiere una producción de 5 kilowatts, entonces lo ideal sería poner un inversor de 4. Ajá, podría ser, si tengo en paneles 5 kilowatts, pero en inversor puedo colocar 4 kilowatts, se puede hacer sin ningún problema, cumpliendo con lo mismo, la máxima entrada que tenga el inversor en tensión, en corriente. ¿Ok? Nada más con eso. Ok, José Luis, después compartimos nuestra presentación y con todo gusto igual en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, en LinkedIn también van a ser compartidos, bueno, este video en general del webinar. ¿Okay? Y con todo gusto, si se perdieron de todo el webinar o de alguna parte, con todo gusto lo pueden revisar ahí o si no, contactarnos, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, con todo gusto, como les venimos comentando. Ok, pues Gabriel, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su tiempo y cuentan en todo con CISES. Cualquier apoyo que necesiten, estamos aquí para servirles. Que tengan un excelente día a todos y tengan un buen miércoles. Le cedo la palabra a Gabriel. Sí, muchas gracias a todos por su participación, gracias a Leonardo por su excelente participación y al ingeniero Saúl también. Y pues a ustedes les agradecemos que hayan entrado, les agradecemos el seguimiento que han tenido a todos de cada una de nuestras publicaciones. Les recordamos que en este mes tenemos nuestra promoción en el panel de 450 watts para que lo tomen en cuenta en sus proyectos, así como también estamos poniendo un precio especial en los inversores Fronius, ABB, Finmer y Sungrown, que son los que se están moviendo muy bien y con este precio especial para que lo consideren en sus proyectos y puedan ser más efectivos a la hora de presentar sus cotizaciones. Y al mismo tiempo, no dejen de considerar nuestros seguros para que ustedes puedan tener un diferenciador a la hora que están con el usuario final y puedan ofrecer esa protección adicional que sé que les va a ayudar mucho en su cierre de sus proyectos. Nuestros datos de contacto están ahí en pantalla, estamos presentes en las redes sociales y también nos pueden mandar un correo electrónico o hacer una llamada para poderle asesorar. Tenemos presencia en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Estamos por abrir nuestros almacenes que ya están casi listos para poderles atender y que ustedes puedan pasar directamente a Monterrey o Guadalajara. Y nuestro almacén central aquí en la ciudad de Querétaro, así como se han incorporado nuevos ejecutivos de venta para poder atenderles de una forma más eficiente, por lo cual pues toda el área comercial estamos a sus órdenes para atenderlos y pues agradecemos su participación y seguimos en contacto. Que tengan buen día y seguimos pendientes. Gracias.